Yo creo, estimado amigo, que acá hay dos cuestiones que hay que discernir, pero que hay que discernir separadamente. Una es la cuestión de puro derecho y otra es la cuestión política. No es que no están asociadas, pero hay que discernirlas separadamente para entender por qué están pasando cosas en el campo político. Así que yo no quiero perder tiempo porque creo que la conversación va a ser amplia. ¿Cuál es la posición que yo tengo hasta este momento? La posición que yo tengo hasta este momento, estimado amigo, es que si al gobierno no le gustaba el decreto 91-16 que nombraba a Enrique Cronagüete y a Carlos Trapani delegados del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, tenían que contestarlo en los tribunales. Y no mediante un fait accompli, un hecho consumado, como es el decreto 714. Me van a tener que convencer de que, o sea, con cosas muy sólidas, de que había que hacer otra cosa. De momento, arranco diciendo eso. Entonces, ahí voy ahora. Enrique, la primera cuestión para mí es, el gobierno tiene también una línea argumental. O sea, al contrario de lo que mucha gente cree, no es que el gobierno viene a dar un zapatazo y... El gobierno tiene una línea argumental. Y la línea argumental es que se adelantaron 6 meses los plazos y que la comunicación que Óscar Paciello hace del Consejo de la Magistratura a la Cámara de Senadores sobre la existencia de una vacancia el día 11 de abril de 2023 es un adelanto de 6 meses en el periodo que correspondía a Mónica Seyffarth. Sí, ese es el argumento, el único que ni siquiera los que trabajaron supuestamente en la elaboración del decreto salieron a decir, que yo ya considero que es un acto en el que por un sistema republicano, acá le tenés al doctor Trapani, que es una persona que daba la cara cuando hay que salir a hablar, entonces por eso que al doctor Huteman, que ellos daban la cara cuando había que tomar una decisión, y no es solamente el presidente. Entonces, acá la cuestión es muy sencilla. Si nosotros vamos a señalar de que la línea argumental es desde el momento en que se presta, entre comillas, el juramento, eso no dice ni la ley ni la Constitución de la República. La Constitución de la República establece que los mandatos duran 3 años. Y ojo, en todos los decretos se puso una fecha que yo le llamo la fecha que da punto a la discusión. 9 de marzo de 2017, 9 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2023. La cuestión es, ¿qué ocurre si eventualmente el órgano se demora en designar el reemplazante? Perfecto, sigue por la ley del Consejo en ejercicio del cargo la persona cuyo mandato feneció, pero el plazo que está previsto en la Constitución no es para la persona, el plazo está previsto para la función que se ejerce en la representación. O sea, perdón que te haga una repregunta ahí. Estoy entendiendo que el plazo va de marzo a marzo. Sí. No de octubre a octubre. Claro. ¿De dónde surge eso? Surge de la comunicación que hace el presidente del Consejo de la Magistratura. Y los anteriores presidentes siempre comunicaron que los fenecimientos se daban el 9 de marzo de 2017, 9 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2023. Cuando se produjo la renuncia de Mónica Seyffarth y el suplente, que creo que es el doctor Ramírez, cuando se produce esa renuncia, ¿qué hace el presidente del Consejo? Comunica que se produjo una vacancia, no fenecimiento, por renuncia, y le comunica al Ejecutivo de que tiene que designar a representantes. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Designó a un nuevo titular y a un nuevo suplente, y en ese contexto, claramente el decreto por el cual yo soy suplente en aquella oportunidad, dice que es para completar el plazo o el periodo constitucional de Mónica Seyffarth y el doctor Ramírez. Entonces, todos los procedimientos que te estoy apuntando se inician. Consejo de la Magistratura, presidente, comunica, y siempre la fecha fue 9 de marzo. Si vos me preguntás a mí, por ejemplo,
Cuando yo presté juramento en abril de 2023 por este nuevo periodo, cuando empezó a computarse mi plazo constitucional el 9 de marzo, o sea, el 10 de marzo, a las 24 horas del día siguiente. O sea, el plazo no está hecho para Enrique Kronaueter, para Mónica Seifert, para Edgar Olmedo, ni para Carlos Cabrera. El plazo está hecho para la representación dentro de un organismo donde se quiere reivindicar el pluralismo fundamentalmente y sobre todo, más allá de que estemos o no en desacuerdo, Enrique. Hay gente que te dice que el plazo tendría que coincidir con el mandato presidencial. Perfecto, pero hay que cambiar la Constitución para eso. No, esa es otra historia. Claro. Entonces, en ese sentido, ese argumento que se sostiene que es desde la fecha del juramento te puede dar lugar a varias derivaciones que contrarían la Constitución. Por ejemplo, hoy juró la doctora Alicia Pucheta. Hoy estamos el 22 de noviembre. Suponte que el 22 de noviembre de 2026 se produce el fenecimiento y el presidente del Consejo no comunica el fenecimiento. Y lo hace faltando 15 días o 20 días para el cumplimiento del mandato constitucional de Santiago Peña. Y ahí comunica el presidente del Consejo de la Magistratura y el presidente inmediatamente hace la designación y a partir de ahí vamos a computar los 3 años. Supongan que le reelijan, porque permite la ley, la doctora Alicia Pucheta. ¿Cuánto tiempo va a estar? Va a estar 8 años. Y la Constitución habla que los plazos son de 3 años. Y la ley no puede estar por encima de la Constitución. Es una cuestión muy básica en el ordenamiento jurídico. Carlos, vos eras asesor jurídico de la Presidencia de la República y aparte de la cuestión que te tocó acompañarle a Enrique, ¿cuáles son las consideraciones que hicieron ustedes, digamos, en el tema del nombramiento? Porque lo que dice el actual gobierno es, esto fue una trampa para meternos un delegado del Poder Ejecutivo que no es nuestro delegado político, digamos, ¿verdad? Y por eso hicieron una convocatoria anticipada en 6 meses al fenecimiento del mandato, que sería octubre según la lógica que está planteando el gobierno. Bueno, permitime ir de lo general a lo particular y concretizo. Los consejos de la magistratura son un mecanismo de designación de jueces para garantizar la independencia judicial que se dice que surgieron a mediados del siglo XX en Europa para tratar de ponerse en medio de los dos grandes modelos, el modelo anglosajón de designación puramente política y el modelo corporativista judicial, los jueces eligiéndose entre ellos. Como decía el doctor Kronaueter, este órgano, este arreglo institucional se caracteriza por la pluralidad. Hay un representante de cada poder o estamento, de manera tal que ninguno pueda tener hegemonía natural. Tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, los consejos de la magistratura, como el argentino, el peruano, creo también que entró en Venezuela en su momento, se caracterizan por esta idea de que nadie puede imponerse por sobre los demás. La Constitución no solamente acogió este modelo de reclutamiento judicial caracterizado por la pluralidad para propiciar la independencia judicial, sino que también le dio independencia a quienes están sentados en ese consejo plural. Es decir, la Constitución lo que configuró es un origen plural. Por eso es que cada representante dura 3 años, de modo tal que no dependa su trabajo del órgano o estamento que lo designó, de la voluntad coyuntural, de poder algún día removerlo, no ser un agente o un delegado, como vos decías, y únicamente supeditarse al principio meritocrático y elegir a los mejores, ¿sí? Entonces, ahí surge la pregunta que vos estabas planteando, y es, ¿cómo computamos los 3 años? ¿Cómo se computa el término? ¿Se computa en función de la persona o en función del periodo afectado al cargo? Esa es la pregunta. Nosotros, las consideraciones que hicimos se inclinaron hacia el criterio de que se computa en función del periodo afectado al cargo. ¿Por qué?
No, perdón, ¿por qué? Bueno, porque, como decía el doctor Kronaueter, entendemos que esa es la pauta jurídicamente correcta para satisfacer el mandato constitucional de 3 años. Correcto.